versículo 2. Salmo 40. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermano. Amén. Amén, amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, llegó un momento una vez más, Señor, de exponer tu palabra, pero yo no quiero hablar, Señor, esta tarde. Yo deseo que tú hables a través de mí, Señor, a mi vida principalmente. Hables a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Los hagas, Señor, reflexionar acerca, Señor, de nuestra vida. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu contrario es echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tómese. Amén, amén. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Llegó un tiempo en que, año 2008, donde yo y mi familia nos encontrábamos en una situación muy difícil, muy precaria en nuestra vida, donde estábamos batallando económicamente. Una situación donde estaba muy desesperante. No lo mismo es que ese tiempo usted lo haya pasado como adulto, usted solo. Pero algo muy difícil para que se nos presentó a mi esposa y a mí fue que en ese tiempo del 2008, cuando vino la recesión donde no había trabajo, teníamos 3 niños. Tenemos 3 niños, los cuales no quiere decir que no les importara si no sabían si teníamos o no teníamos. Donde el sentir de ellos, el deseo de ellos era recibir su alimento, recibir su vestimenta, como cualquier padre, como cualquier madre de familia lo hace. Ellos no sabían lo que papá y mamá pasaban en ese tiempo. Mi hijo Kevin tenía 7 años, mi hijo Román tenía 3 años, 4 años, perdón, y mi hijo Samuel tenía 2 años. Estaban chicos mis hijos, pero ellos no sabían lo que estaba pasando en ese tiempo, no sabían lo que estaba pasando en el 2008, la recesión, no sabían, no entendían. Ellos actuaban normalmente, donde no había trabajo. Pero ¿cuál era la reacción de mamá y papá en ese tiempo? ¿Cuál era la decisión de mamá y papá en ese tiempo? Era arrodillarse y decirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál era la reacción de nosotros a lo que estábamos viviendo? Que nuestros hijos deseaban comerse una hamburguesa y no había. Andábamos buscando entre los sillones una moneda para poder comprar un galón de leche. Pero aún ahí estábamos esperando pacientemente al Señor. Porque nosotros no dependemos de la economía del mundo. No dependemos de la alegría del mundo, de la paz del mundo. Dependemos de aquel que nos creó a cada uno de nosotros, de aquel que nos llamó. Y fue una situación muy difícil en nuestra vida, una situación muy difícil en nuestra vida. Hermano Rogelio, hermana Diana, ¿quién más? Hermano Polo, hermana Evelyn, son los que venimos de ese tiempo para acá, que vivimos, hermano David, que pasamos juntos esa etapa. Yo no era pastor,
Pero el mismo 2008, cuando estaba la recesión a lo máximo, fue cuando llegan y me dicen, usted va a ser el pastor. Estaba el hermano David, hermano Rogelio, estaban ahí, los dos testigos estaban ahí. Y ellos saben cuál fue mi reacción. No, yo no, ¿por qué? Yo no. Pero yo pensé que aquello se iba a componer. Yo pensé que la economía iba, ya le estoy sirviendo a Dios, ya tengo cargo en la iglesia, ya estoy haciendo algo en la iglesia. Y pensé que aquello iba a transformarse, pensé que aquello iba a ser diferente. No fue diferente. Se empezó a poner las cosas más difíciles porque ahora tenía la responsabilidad yo de pagar la renta de la iglesia. No alcanzaba, teníamos que completar para pagar la renta. Pero ese Salmo 40, versículo 2, se cumplió en ese tiempo y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Pasó 2008, gloria a Dios, 2009, 2010, y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué empecé con esto? No pensaba hablarle de esto, no pensaba hablarle de lo que pasamos en el 2008, como muchos de ustedes. Pero es muy importante cuando nos encontramos en un momento difícil, donde tenemos que tomar una decisión, donde tenemos que decidir algo, pero eso algo puede afectar nuestro futuro, puede afectar nuestro presente. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Lucas capítulo 3, abra su Biblia. Lucas capítulo 3. Empieza Juan el Bautista a predicarles y a decirles arrepentidos. Empieza a hablarles de una manera enérgica, de una manera fuerte acerca de que los hombres tenían que arrepentirse. Gloria al Señor. Y venían y salían a Juan, el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y empezó a decirles hasta que llegaron y tuvieron que hacerle una pregunta. Versículo 12. Gloria al Señor. Perdón, versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Cuando tú estás en una situación difícil de ese tipo y llegas y dices: ¿qué voy a hacer? Llegan situaciones difíciles a tu vida y ¿qué voy a hacer? Cuando tú haces esa pregunta, ¿qué voy a hacer?, te conviertes en una tierra fértil para que lleguen a ti diferentes pensamientos, para que vengan y puedan hacer raíz una semilla. Pero tenemos que tener cuidado qué tipo de semilla va a plantarse en esa tierra que estamos abriendo al decir: ¿qué haré? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a hacer?
Estos hombres, al oír la predicación de Juan, decían: ¿qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Cuando tu vida está llena de preguntas y no hay respuestas, donde tu confusión crece más, y tú no vienes y le dices al Señor que extienda su mano y te saque de ese pozo de la desesperación, y empiezas a tomar tus propias decisiones, se empieza a sembrar en tu tierra una semilla que te va a llevar por un camino donde no quieres ir. Cuando Pedro les predicaba en el capítulo 2 del libro de los Hechos, les predicaba a aquellos hombres que venían de diferentes partes de Europa, de Asia, y les predicaba acerca del hecho tan maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y llegó un tiempo, en el versículo 37, en la última parte, hacen una pregunta. Hechos 2, 37, en la última parte del versículo está esa misma pregunta. ¿Qué dice esa pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué haremos? En los dos eventos que hemos leído, tanto en Lucas como aquí en Hechos, que es el mismo escritor, a los que le estaban preguntando qué haremos, tenían la respuesta y tenían la solución a sus preguntas. Cuando le preguntaron a Juan, allá en Lucas, ¿qué haremos? Ya los empezó a instruir Juan, los empezó a instruir de qué tenían que hacer, cómo tenían que actuar. Llegaron también unos publicanos y le dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y llegaron aquellos soldados: ¿y nosotros qué haremos? Pero gracias a Dios que había un hombre al cual le estaban preguntando, que tenía la respuesta a sus preguntas. Nosotros muchas veces tenemos preguntas: ¿qué voy a hacer en esta vida? Y en igual de acercarnos a aquel que tiene todas las respuestas, nos acercamos a personas que andan peor que nosotros y nos dan un consejo que va en contra aún de la voluntad de Dios. ¿Qué haremos? Dicen estos hombres. Estos hombres también se encontraban en el momento preciso donde Dios los quería tener para darle respuesta a la pregunta que tenían. Gracias a Dios que estaba Pedro para decirles a ellos qué tenían que hacer. Y lo primero que tenían que hacer era arrepentirse. Lo primero que tenían que hacer aquellos hombres allá en Lucas, con los cuales hablaba, era arrepentirse. ¿Qué haremos? Pero no nomás en este caso, hay muchas veces que queremos tomar decisiones a la ligera, las cuales no van a tener una consecuencia en nuestra vida. Es donde tenemos que tener cuidado, porque esa decisión que vamos a tomar nos puede marcar por el resto de nuestra vida. Cuando tomamos decisiones sabias en Dios, vamos por un lugar seguro. Primera de Reyes, capítulo 13, ahí hay una historia donde un profeta, gloria al Señor, viene y le profetiza a Jeroboam y le habla aún de lo que va a ocurrir. Y ese profeta envolvió a un rey y le dijo que ese rey iba a destruir todos los altares. Y esa visión que el profeta que iba haciendo, era un profeta joven, estaba haciendo era algo que iba a contrarrestar lo que Jeroboam estaba haciendo. Jeroboam, el rey de las 10 tribus de Israel, el cual mandó construir un altar a los dioses en Dan y otro en Betel, esos becerros, para que ellos no fueran a adorar a Jerusalén, porque tenía miedo de que se volvieran a su rey. No tuvo miedo aquel hombre, inventó su propia religión y puso sus propios levitas. A ese hombre llegó aquel joven profeta a amonestarlo.
y gritó: altar, altar. Y Jeroboam se molestó y extendió la mano y la mano se le secó. Después el profeta Jeroboam le dijo: ruega a Dios, y se le restauró la mano. Pero la profecía que venía en contra de él y en contra de lo que él estaba haciendo no iba a parar. Y ese altar iba a ser derribado, y esas cenizas iban a ser esparcidas. Aún en ese altar se iban a quemar los huesos de los hombres que eran idólatras, iban a ser quemados ahí. Y el rey encargado de hacer eso iba a ser el rey Josías. Pero ese joven profeta que Dios le dijo: vas a ir y vas a llevar ese mensaje y vas a llevar esa profecía para Jeroboam. Cuando tú vayas para allá, no vas a entrar a comer con nadie y no vas a volver por el mismo camino y no vas a entrar a ninguna casa. Jeroboam le dijo: ven a comer. No, dijo: yo no voy a comer contigo. Yo no puedo ir a comer contigo porque Dios me dijo que no coma, que no vaya con nadie, que no me regrese por el mismo camino. Ese era lo que Dios le había hablado a él, al profeta, al joven profeta. Pero también en la región habitaba un profeta viejo, el cual, al saber que aquel joven había ido a ese lugar, le dijo a sus hijos: allí se ve un asno y voy a ir a verlo. Y fue a verlo y se presentó y le dijo: yo también soy profeta. Hablando el profeta viejo con el profeta joven, le dijo: yo también soy profeta. Le dijo: ve para que comas a mí. No, le dijo: no voy a ir contigo. No, le dijo: Dios me ha hablado y vas a venir conmigo. Dios le había mandado una misión a ese joven profeta y Dios le dijo qué tenía que hacer. La inexperiencia, podríamos decirlo, de aquel joven profeta hizo que inclinara su oído a escuchar al profeta anciano aquel. Dios, que le había hablado al profeta joven, no podría decirle: te vas a salir al encuentro un profeta viejo y vas a ir con él. ¿Por qué la historia cambió? ¿Por qué aquel hombre no cumplió la palabra de Dios? ¿Por qué no preguntó a Dios si era correcto aquello que iba a hacer? Vamos a leerlo para que usted le tome más sentido a lo que le estoy parafraseando aquí. Primera Reyes, capítulo 13. Aquí un varón de Dios, por palabra de Dios, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Y mismo los iba a quemar ese rey, de los cuales, de los lugares santos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Gloria al Señor. Y Josías así lo hizo, hermano. ¿Sabe qué hizo Josías? Empezó la reforma de Josías, empezó a destruir lugares de todo, pero llegó a un lugar, hermano, y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es este monumento que está aquí? Oh, ese monumento es del profeta que profetizó lo que tú ibas a hacer. Ese déjemelo ahí. Pero todos los demás desentiérrenlos y los huesos los vamos a quemar. Pero estaba destruyendo todo Josías por las reformas que había hecho. Pero aún así el pueblo no se apartó de su maldad, dice la escritura. Pero siguiendo aquí, en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre esta será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndele, agárrenle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebiera agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Dios, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí está muy bonito todo, ¿eh? Muy bonito todo eso. Pero vamos a ver lo que continúa. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de la encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Está bien todo hasta ahí. Estaba ese profeta joven cumpliendo la palabra de Dios. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios diciéndome: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 18. 19. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Por qué ahí, hermano? ¿Por qué no le preguntó a este joven profeta a Dios: Señor, ¿qué haré? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si tú ya me dijiste que no vuelva por el mismo camino, ni coma pan, ni beba en esos lugares, ¿qué voy a hacer? Si este profeta me viene y me dice que tú le has hablado y que vaya con él y que coma con él, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué el profeta no le preguntó a Dios una vez más: ¿qué voy a hacer? Si la palabra no firme de parte de Dios para el profeta, tienes que ir y tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que profetizar y tienes que volverte por otro camino. No tienes que comer, ni beber, ni entrar en ninguna casa. Y aún se lo recalca el profeta viejo aquí. Pero una vez que el profeta aquel le mintió, el profeta viejo le mintió, le dijo: yo también soy profeta como tú, y Dios me ha enviado su ángel y me ha dicho que vuelvas conmigo. Porque ahí no dijo el profeta joven: espérame, voy a consultarle al Señor si lo que tú me estás diciendo es así. Sino que confió en la palabra de aquel viejo profeta que le mintió. Una ocasión llega un hombre y le dice a otro hombre que estaba ahí: Dios me ha hablado que tú me vas a regalar ese carro que estás limpiando. Aquel joven dijo: pues si acabo de comprar ese carro y viene y me dice que se lo regale. Dios me ha hablado y me ha dicho que tú me tienes que dar ese carro. Como muchos dicen: Dios me ha hablado y me dice que tú me tienes que traer tanta cantidad de dinero.
Me tienes que traer esto, me tienes que traer el otro. Dios me habló. Pero aquel hombre actuó sabiamente y le dijo, bueno, ¿qué le parece si mejor le ruego a Dios para que Él me diga a mí que yo le tengo que dar ese carro? Fue una decisión sabia. Mejor, espérate, voy a preguntarle a Dios que me hable a mí para yo darte ese carro. Porque ahorita hay muchos oportunistas, hay muchos hombres que se están aprovechando de la fe de otros. Pero si tú no te paras y dices a Dios, ¿qué haré? ¿Qué haré? Capítulo 22 de Números. Esa es la historia de Balaam. Números capítulo 22. Está la historia de Balaam ahí. Este hombre Balaam, rey de Moab, sabía lo que le iba a acontecer, porque los hijos de él venían. Hermano, ellos no tenían poder. La nación, el pueblo de Israel no tenía poder, sino que Dios, el Dios que los había sacado de Egipto, era el que venía ayudándoles, ganando las batallas, y aún batallas sin pelear. Pero el rey, Balac, dijo, yo no quiero enfrentarme a ellos, mejor voy a hablar con alguien para que los maldiga y no me puedan vencer. Por eso mandó hombres a que fueran con Balaam y le dijeran que había un pueblo que había salido, y lo que quería el rey Balac era que fuera aquel hombre profeta Balaam y fuera y los maldijera. Pero ¿cuál fue la reacción de Balaam cuando aquellos hombres querían llevarlo con Balac? Dice la Biblia que le dijo, espérame, voy a consultar al Señor. Fue y le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer acerca de estos hombres? La respuesta de Dios fue contundente. Le dijo, no vayas. Esa fue la respuesta. Y aquel hombre lo aceptó. Dijo, bueno, no voy a ir. Dios ya me dijo que no fuera. Pero por una segunda vez, Balac manda a otros hombres y le dicen a Balaam, ven con nosotros. Ahí, en ese momento, ya no había necesidad de que Balaam fuera a consultar a Dios. Ahí mismo los hubiera despachado. ¿Y saben qué? Ya Dios dijo que no. Porque el pueblo ese es bendito. Ahí mismo hubiera dicho Balaam, ¿sabes qué? Dios me dijo que no puedo maldecir ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Ese pueblo es bendito, no lo puedo maldecir. Pero ¿qué hizo Balaam? Fue otra vez a consultar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ok, ve. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Mientras que iba Balaam montado en esa burrita, aquella burrita tenía más visión que el profeta que iba encima de ella. Y dice en la escritura que la burrita vio a un ángel con una espada desnuda, desenvainada. Pero la intención de aquel ángel era dañar a Balaam. La intención de aquel ángel era matar a Balaam. Porque le habían ofrecido una cantidad para que maldijera un pueblo que era bendito. Al ver aquel ángel, la burrita lo que hizo que no quería pasar por ahí. Y se empezó a repegar contra el montón de tierra. Y la reacción de Balaam fue golpearla, hasta que aquella burrita empezó a platicar con él. La burrita empezó a platicar con él. Espérate, ¿por qué me golpeas? Tantos años te he servido y me golpeas. Entonces Dios hizo que se abrieran los ojos de aquel hombre y vieran a ahora sí, ya no quería ir. Pero pudo evitarse
eso, pudo evitarse todo eso. Volvamos al joven profeta. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de que aquel joven profeta no consultara una vez más a Dios y dijera: Señor, cambiaste de parecer? Cambiaste de parecer y me tengo que regresar por el lugar donde venía. Cambiaste de parecer y tengo que regresar con este hombre. ¿Por qué no me hablas a mí? Ya le hablaste a él, ahora confírmalo conmigo. Lo vimos en la mañana. Bueno, en la mañana, el servicio de la mañana, el servicio de la escuela dominical. Dios le habló a Cornelio, ¿se acuerdan? Dios le habló a Cornelio, pero también vino Dios y le habló a Simón Pedro. La historia tenía que concordar. Primeramente, para que pudiera Pedro acceder a ir con aquellos hombres y entrar a una casa de hombres extranjeros, lo cual confiesa Pedro y dice: es abominable que yo entre a una casa de un extranjero. Pero Dios me ha hablado que a nadie ya vio como uno en el mundo. Si Dios no le hubiera hablado a Cornelio para hacer venir a Pedro, y Dios no le hubiera hablado a Pedro para que Pedro hubiera venido, Pedro no se hubiera movido. Pero la palabra de Dios no se contradice. Tenía que concordar la historia de Pedro con la historia de Cornelio, porque cuando llega Pedro le empieza a declarar todo, cómo se llamaba Pedro, dónde estaba hospedado, con quién estaba hospedado. Por eso Pedro accedió ahí. Todo tiene que concordar. Aquí este profeta joven, ¿por qué no corroboró la información? El pago, la consecuencia fue que aquel hombre perdió su vida. Hermano, lo mató un león, pero nomás lo mató, ni se lo comió. Ni se lo comió, ni a la burrita, ni nada con la que iba. En nuestra vida hay situaciones difíciles. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones. Y yo estas semanas pasadas les he dicho: nuestras decisiones que tomemos nosotros deben de ser para no afectar a los demás, para que los demás no se hayan afectados. Cuando Dios le habló a este profeta y cumplió todo lo que había cumplido, eso no le bastó para que Dios le perdonara la vida. Cuando Samuel le dice a Saúl: Saúl, vete y espérame allá en Gilgal, 7 días espérame. A los 7 días yo voy a ir y voy a ofrecer sacrificios. Pero la guerra estaba intensa. La guerra estaba dura, la guerra. Y dice la escritura que los enemigos iban cruzando de una manera que empezó Saúl a sentir miedo. Y dijo: mis enemigos vienen contra mí, yo no he implorado el favor del Señor. Era el 7º día, ya el día que tenía que llegar a Samuel. Pero Saúl se desesperó. No preguntó al Señor y dijo: Señor, ¿qué haré? Me seguiré esperando. Se esperó a aquel. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Samuel? ¿Qué voy a hacer? Sino que tomó una decisión él mismo. No consultó al Señor, no esperó en la palabra de Dios, y tomó una decisión. Tomó una decisión que le costó la desaprobación de Dios. Fue y ofreció sacrificio. Al ofrecer sacrificio, hermano, gloria a Dios. Venimos y traemos nuestra ofrenda, nuestro sacrificio al Señor, gloria al Señor. Pero en ese tiempo, hermano, no cualquiera podía ofrecer el sacrificio. Ahorita tú puedes venir confiadamente y ofrecer el sacrificio, ofrecer tu adoración, ofrecer tu alabanza. En ese tiempo no, había un hombre designado, y ese hombre designado para ofrecer ese sacrificio era Samuel. Y Samuel ya le había dicho: yo voy a venir a ti al 7º día, espérame. Pero la desesperación, aquel momento difícil, dijo Saúl: yo no puedo esperar más, ya mi paciencia se acabó, voy a ofrecer sacrificio a Dios. Y fue y ofreció sacrificios a Dios.
cuando venía a ofrecer el sacrificio, el mismo día séptimo, venía Samuel también. Y le dijo: Samuel, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me esperaste? Por eso el salmista gozosamente dice, capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé al Señor. Aleluya. Y por eso empecé con el versículo 2, y me sacó del pozo de la desesperación. Hay veces momentos desesperantes de nuestra vida que tenemos que tomar una decisión, y ese problema nos está empujando que decidamos. Y si no esperamos en Dios, podemos tomar una mala decisión y tener consecuencias futuras. ¿Y sabe qué fue el comentario que le hizo Samuel a Saúl? Tú has actuado como una persona que está fuera de sí. Has actuado locamente. Y empezó la sentencia en contra de él, que ya ese reinado lo iba a quebrar el Señor. Se le da una segunda oportunidad a Saúl. Ve y destruye a los amalecitas, aquellos que se interpusieron. Fueron los primeros que se interpusieron allá en el desierto, los cuales, hermano, atacaron a Israel por los más débiles, por la retaguardia, por los ancianos, por los enfermos, por los débiles. Los atacó por allá. Y Dios lanzó, hermano, una sentencia en contra de Amalek. Le dijo: voy a destruirlo, voy a reír. Y el encargado de hacer eso era Saúl. Ve, destruye todo, y no tomes nada del anatema. Todo mata, todo, destruye todo. Esa fue la orden de Dios por medio de Samuel a Saúl. Pues llega Samuel y estaban contentos todos después de haber ganado la victoria. Y le dijo Samuel: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? Oh, le dijo, el pueblo ha perdonado a lo mejor del ganado. ¿Y saben para qué? Para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Si Dios les había dicho que no lo hicieran, Dios les había dicho que no, le perdonaron la vida hasta el rey. Estaba contento el rey allá porque le había perdonado la vida. Y fue la sentencia definitiva para Saúl. Dice que es mejor la obediencia que cualquier sacrificio que podamos hacer. Porque como pecado de adivinación, gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo también Josías? En ese tiempo ya había símbolos, había de eso que leen cada semana, hombre, como que cada día le trae zodiaco. Fue y destruyó los altares del zodiaco, hermano. También había zodiaco en ese tiempo ya. Fue y destruyó todo eso como pecado de adivinación. Gloria al Señor. Fue una sentencia tan grave en contra de Saúl que Dios se apartó de él. Y su vida fue de peor, de mal en peor, por no tomar buenas decisiones basadas en la voluntad de Dios. Hermano, el rey estaba bien contento ya que le habían perdonado la vida. Sacó la espada a Samuel y lo cortaste en pedazos, porque esa es la orden de Dios. Destruir todo de la materia. Hermano, en tu vida, en tu situación, cualquiera que estés pasando, espera en Dios. Toma decisiones sabias en Dios. Esa situación te está empujando a que tomes una decisión, a que le encuentres solución a tu problema. Pero aplícalo del Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Parece que las oraciones de nosotros no surgen efecto. Parece que lo que le hemos expuesto al Señor en oración, Dios no lo ha escuchado. Pero le vuelvo a repetir lo que dije en la mañana, lo que dice la Escritura: al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Pregúntate: ¿qué haré? Pero pregúntale al que tiene las respuestas
pregunta al aire. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Porque ese es el terreno fértil donde te pueden venir muchas ideas, de las cuales muchas te puedes arrepentir en hacerlas. Pero cuando tú vienes exclusivamente y dices al Señor: Señor, enséñame qué debo de hacer. ¿Qué debo hacer? Tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta escasez, tengo esta difícil situación. ¿Qué voy a hacer? Espera pacientemente al Señor y Él va a levantar tu cabeza a su tiempo. Dios sabe lo que tú estás pasando. Sabe y conoce lo que estás pasando. No ignora tu situación. Pedirle confirmación a Dios de algo no es malo. Si no, hubieras desechado a Gedeón. Pero yo te aconsejo, la palabra te aconseja: espera pacientemente al Señor. Espera en el Señor. Espera, pon en Él tu confianza. No tomes decisiones a la ligera, porque puede haber consecuencias muchas veces irreparables. Pero cuando tú tomas tus decisiones basadas en la voluntad de Dios, Dios va a guiar tus pasos para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Pregúntate: ¿qué haré? Pero pregúntale a aquel que tiene la respuesta sabe. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Pacientemente esperaré, dice un canto. Y ese consejo que te doy: espera pacientemente al Señor. Esa petición que tú tienes, espera en el Señor, espera. No sabemos cuándo Dios puede responderte, pero una cosa que sí debes de tener muy seguro es que Dios está escuchando tu oración. Dios está escuchando tu oración. Y Dios es un Dios que hace justicia. ¿Sabes qué? La historia de aquella mujer que cada vez venía con el juez injusto: y hazme justicia, y hazme justicia. Aquel hombre se enfadó y dijo: pues nada más para que no me esté enfadando esta mujer, le voy a hacer justicia. Ahora, ¿cuánto más tenemos un Dios justo? Y Él se compadece de nuestras necesidades. Así que, hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Espera en Él, y a su tiempo Él va a convertir tu lamento en paz. Póngase de pie, hermano, gloria al Señor. Tenemos 5 minutos. Vamos a pasar al altar, hermano. No se quede nadie en el altar. Vamos a pasar al altar. Vamos a entonar un canto. Vamos, véngase, hermano. Vamos a pasar al altar. Véngase. Vamos a pasar y dirle al Señor: tráele tu necesidad al Señor. Tráele tu necesidad al Señor. Y dile: Señor, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué decisión voy a tomar en esto? Ayúdame a tomar decisiones sabias, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, a confiar y esperar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a esperar en tu misericordia. Ayúdame a esperar en ti, Señor. Pero esperar en Dios es difícil. Es difícil para esta carne. Esta carne quiere tener decisiones, soluciones, respuestas rápidas a esta carne. Pero Dios dice: espera. Señor, Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, a nuestro Rey, a nuestro Dios sabio, a nuestro Dios sabio. Señor, aunque la angustia, Señor, ha venido a tocar la puerta de mi corazón, aunque la desesperación ha venido a tocar la puerta de mi corazón, ayúdame a seguir esperando en ti, Señor. Ayúdame a seguir esperando en ti, Señor, esperar en
ilusiones de ese mundo que han engañado nuestra vida. Como Balaam, Señor. Padre Santo, Padre, que estaban ofreciendo aquel beneficio. Ayúdame a esperar en ti, Señor. A esperar en ti, mi gran Dios. No desesperarme, Señor. Señor, esperar en ti, Señor. Aunque mi carne, Padre, se duela. Aunque mi carne se desespere, Señor. Ayúdame a esperar en ti, Señor. A esperar, Señor, guardándome de Dios. A guardarme, Señor, aún en la espera. Padre, que tú también seas en esa espera, ese refugio, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué haremos, Señor? Guía nuestra vida. Guía mi vida, Señor. Guíanos, Señor. Hemos tenido un testimonio. Que esperar en ti es lo mejor. Que esperar en ti es recompensa. Señor, que esperar en ti es la mejor solución, Señor. Esperar en ti, Señor. A tomar decisiones. Esperar en ti, Señor. Pero luego, mi Dios, que no nos dejes de tus manos. Hay algunos que piensan, quiero cambiar de trabajo, pero Señor, si es tu voluntad. Señor, quiero moverme de ciudad, pero si es tu voluntad, Señor. Señor, Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Oh, mi Dios. No sabemos, Señor, qué va a pasar en el futuro. Buenas decisiones, Señor, que tomamos nosotros mismos. Pero, Señor, la confianza, la fe está puesta en tu respuesta. En esperar en ti, Señor. Porque nuestro futuro está seguro en ti, Señor. Porque mi futuro está seguro en ti, Señor. Santo tu nombre, mi Dios. Tú tienes el control, Señor. Que la situación nos está rodeando, nos esté ahogando, aunque la situación, Padre, nos robe la respiración. Mi Dios, ayúdanos a esperar en ti, a vivir confiadamente bajo tu mano poderosa, Señor. A esperar en ti, Señor, a nuestros hijos, ayúdanos a tomar buenas decisiones, a esperar en ti, Señor. Y aunque los pecadores quieran venir pecando, que no consientan, Señor, en nuestro matrimonio, ayúdanos a tomar buenas decisiones, a esperar en ti, Señor. Agarrados de tu mano,
úseme. Gloria al Señor. Dios, gloria al Señor, porque la casa, el departamento que tú tienes aquí en este mundo no es nada comparable a la mansión que ella tiene preparada. Gloria al Señor. Hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No, piden a su hermano Pedro que pase a despedirnos, hermano. Pase, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos, gloria al Señor. Hijos de pastor también, nuestro hermano. Oh, perdón, hermano, sí, próxima semana. Hermana, ponga los horarios, por favor. Próxima semana no tenemos reunión aquí en la iglesia, pero están los lugares donde vamos a ir. En el grupo de WhatsApp de la iglesia ya lo pusimos. Martes vamos a estar con nuestro hermano Adrián Palacios, ahí en la acá. El jueves vamos para Escondido, para allá con nuestro hermano Efraín. Y el viernes no va a haber oración porque no tienen servicio aquí. Y bueno, ya el sábado 15 de agosto tenemos, pero la siguiente semana no vamos a tener miércoles y viernes, vamos a tener martes y jueves. Martes, hermano Adrián, jueves a Escondido. Así que apúntenlo, hermano, para ir a gozarnos con nuestros hermanos en aquel lugar. Gloria al Señor. Que bendiga a nuestros hermanos que nos visitaron. Gloria al Señor. Amén. Pasen, hermano. Que Señor para el pastor, amén. Lo bendiga grandemente. Señor. Verdadero, amén. Que solo tenemos que esperar en Dios, amén. Así vamos a estar despedidos, iglesia. Así les invito, amén, que inclinemos nuestro rostro y levantemos una oración, amén. Así, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por un servicio más, Señor, que pudimos atender, Señor, en este día, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tus hermosas alabanzas, Señor, por cada hermano y cada hermana que pudieron venir en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que salgamos de este lugar con un corazón nuevo, Señor, con nuevas fuerzas, Señor, para la semana que viene, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas derramando de tu bendición
Pide tu Espíritu Santo sobre este pueblo, Señor. Te pedimos que ahora tú, Señor, nos lleves, Señor, con paz, y que tú, Señor, nos lleves a nuestros hogares sanos y salvos, Señor. Y que si es tu voluntad despertar un día más mañana, que así sea, Señor. Ponemos todo eso en tus manos, Señor. Y el pueblo del Señor dice: somos los pedidos, pueblo